buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias a nuestro Dios por el tiempo que nos ha concedido en esta mañana de poderle alabar. La pregunta en base a la última canción que hemos cantado: ¿es Dios quien gobierna su vida, mi hermano, amigo? ¿Es Dios quien dirige sus pasos? Que la respuesta a esa pregunta sea afirmativa y que los resultados de esa respuesta se vea evidente en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Quiero invitarle en esta mañana a inclinar sus rostros. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios en este tiempo, en el estudio de su palabra. Sea su palabra hablándonos y dándonos, Dios, entendimiento para conocerle mejor a través de las Escrituras. Oremos. Amado Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por lo fiel, por lo misericordioso, bondadoso, justo y verdadero que eres tú, Señor, en nuestras vidas. Padre, hemos elevado nuestra alabanza a ti, Señor, a través de nuestros labios. Padre, pero te pedimos, tú que conoces nuestros corazones y íntegramente nuestra vida, Padre, que esas alabanzas hayan salido de un corazón humilde, de un corazón, Señor, temeroso de ti, de un corazón, Señor, que desea reverenciarte en toda manera de vivir. Padre eterno, guía nuestras vidas, de tal manera que seamos, Señor, cada uno de nosotros como un olor fragante, Señor, a tu santo nombre. Padre, que seamos ese testimonio de que tú deseas que seamos en este mundo, la sal, la luz, Señor, en la sociedad o en el barrio o en la ciudad donde tú nos has puesto para vivir. Padre Dios, pedimos en esta mañana la dirección de tu Santo Espíritu, que sea dándonos, Señor, entendimiento en tu palabra para comprender lo que tú eres, Señor, y lo que tú quieres, Señor, que hagamos y vivamos. Padre eterno, nos encomendamos a ti, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En esta mañana, mis hermanos, vamos a empezar una serie de estudios basado en la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Ya? Vamos a estar estudiando este tema que sin duda nos va a llevar unos buenos domingos, un par de meses tocando este tema: ¿cómo es Dios? Muchos o muchas personas se plantean esta interrogante y creen que nos estamos introduciendo en un estudio que pronto ha quedado en el pasado o que pronto ha quedado de moda. Muchos aún hoy en día ya dicen: no, ¿para qué vamos a pensar en Dios? ¿Para qué nos vamos a preocupar en saber quién vive más allá de las esferas de lo que nuestros ojos pueden observar? ¿Por qué nos vamos a interesar en quién es el que habita en los cielos? Sin embargo, para quien piense de esa manera, solo es necesario que pueda darse una vuelta por las tierras de Israel y allí pueda escuchar a los guías de los turistas y decir: mire, esto es el cumplimiento de lo que Dios dijo en el libro de Génesis. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Aquí ocurrió lo que Dios prometió en el libro de Isaías para su pueblo. ¿Saben, mis hermanos? Dios no ha pasado de moda. Dios sigue siendo el tema vital hoy en día en la vida de cada persona. Si es que existimos, es porque Dios existe. Él es el que te concede vida. Él es el que te da la facultad de poder moverte, de poder actuar, de poder pensar, razonar y hacer lo que tú eres. Mis hermanos, ¿por qué es tan importante que escudriñemos la Biblia para conocer cómo es Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante escudriñar la Biblia para conocer cómo es Dios? Sencillamente yo pudiese decirle: hermano, ¿sabe qué? Agarremos otro manual y veamos qué dice acerca de Dios. Pero ¿por qué no agarramos otro manual para ver cómo se presenta Dios? ¿Por qué? Porque este es el único manual. Porque este es el único libro que Dios ha provisto para que tanto usted y yo sepamos cómo es Dios, cuál es su personalidad, cuáles son sus características, cómo es su vida espiritual de Él y qué es lo que Él anhela de cada uno de sus hijos. Hermanos, le voy a dar 3 razones por las cuales debemos de escudriñar las Escrituras.
debemos de escudriñar la Biblia para conocer cómo es Dios? La primera razón es porque todo el mundo tiene una fuente de autoridad que se convierte en el fundamento de sus acciones y de sus pensamientos. Recuerde bien ello. Todo mundo tiene una fuente de autoridad que se convierte en el fundamento de sus acciones o de sus pensamientos. Vea esto en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de ello. Proverbios capítulo 12, versículo 12. Proverbios 14:12. ¿Ya? 14:12. Proverbios 14:12. Miren lo que dice la palabra de Dios allí acerca del concepto que todo hombre común y corriente tiene acerca de Dios y de la vida. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo el mundo tiene un concepto de Dios. Usted salga a la calle si desea. Podemos tomar una cámara y comenzar a hacer una encuesta y decir: amigo, ¿qué opina o cuál es el concepto que usted tiene de Dios? Y esa persona va a poder decir: Dios es un hombre bondadoso. Dios es un Dios lleno de amor. Dios es un Dios lleno de misericordia. Dios es el que cuida de mi vida. Ninguno de esas concepciones o ninguno de esos pensamientos está errado. Es lo que Dios es. Pero el problema es que muchas veces como seres humanos nos aferramos a uno de esos conceptos e ignoramos los demás. Olvidamos que Dios es amor, pero que Dios es justo. Olvidamos que Dios es misericordioso, pero que también Dios da el pago que se merece cada una de nuestras acciones. Veamos, por ejemplo, algunas concepciones de ciertos grupos. En primer lugar, ¿qué es lo que piensa el ateo acerca de Dios? ¿Cuál es el fundamento, el cimiento del razonamiento de un ateo? Sencillamente, su concepción del ateo descansa en que Dios no existe, ¿ya? Que Dios no existe, que Dios no habita, que Dios no hay, ni en el más allá, ni en este mundo. Por ello, no acepta ninguna revelación de ningún ser trascendente. Esa es la concepción del ateo. Ya dice: no existe Dios, no hay Dios y punto. Pero ¿cuál es el resultado de esa actitud? ¿O cuál es el resultado de esa afirmación? La palabra de Dios nos muestra por qué hay personas que sencillamente se cierran en decir: no hay Dios. Por más que tú me hables de Dios, yo no creo que Dios exista. Por más que tú me hables de un Dios amoroso, yo no creo en Él. ¿Por qué? Salmos 14, versículo 1 al versículo 3. Mire la palabra de Dios en Salmos, capítulo 14, versículo 1 al 3. La palabra de Dios allí habla acerca de la necedad del corazón del hombre. Y miren cómo lo presenta. Dice el necio, es decir, afirma el necio. Afirma aquel que no quiere someterse a alguien. Afirma aquel que no quiere obedecer a una autoridad sobre él, diciendo: no hay Dios. Luego, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Miró Jehová desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Toda persona que dice Dios no existe, la razón de ese fundamento, sencillamente la palabra de Dios lo da a conocer aquí. Dice el necio,
Dice aquel que no quiere aprender, aquel que no quiere subordinarse a alguien superior. ¿Por qué es que hoy en día se ha inventado o se encuentra el postulado de la evolución o de la teoría del Big Bang? ¿Por qué? Porque el hombre sencillamente no quiere tener a alguien como su autoridad o a alguien a quien tiene que obedecer. Mejor yo afirmo que soy resultado del Big Bang, ya de un cataclismo universal. Mejor yo afirmo que mi procedencia es de miles y millones de años, que fui transformando, evolucionando hasta llegar a ser un mono y luego ya perdí la cola, ¿verdad? Quizás algunos sean, pero yo no lo sé. Yo creo que tampoco usted cree en ello, ¿verdad? Y la palabra de Dios claramente aquí dice el necio en su corazón. Ese es su fundamento, o ese es el resultado de su negligencia de buscar a Dios, de no buscar a Dios. Dice el versículo 14, dice el capítulo 14, versículo 2, la última parte. Dios miró sobre los cielos, desde los cielos, para ver si había algún entendido. Y aquí habla de la palabra del hombre entendido como aquel que desea someterse a la dirección de Dios, a la conducción de Dios para su vida. Pero la palabra de Dios dice que Dios no encontró a nadie. Porque el hombre en su propia condición, en su propia naturaleza, no busca a Dios. No quiere saber de Dios. No quiere seguir los principios o los lineamientos que Dios ha establecido. No quiere. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir o a hacer lo que a mí me parece correcto, lo que yo creo que es mejor para mi vida, y menosprecio el diseño de Dios como también al diseñador. ¿Ya? Cometemos dos grandes problemas o dos grandes errores. Ignoramos a nuestro diseñador, que es Dios, como también a aquel que nos dio el diseño, quien es Dios mismo. Mis hermanos, este pensamiento similar al ateísmo está ocurriendo en la vida de muchos creyentes. ¿Por qué decimos que ocurre en la vida de muchos creyentes? Porque sencillamente tenemos a Dios como aquel que es superior. Tenemos a Dios como aquel que es el creador del mundo. Pero no tenemos a Dios como el dueño de mi vida. Dios, tú eres Dios. Excelente, te doy la venia. Magnífico eres tú. Pero sabes, déjame vivir mi vida. Yo tengo mis propias concepciones, yo tengo mis propios proyectos trazados. Déjame, déjame. No importa, existe, no perturbo tu existencia, pero tampoco perjudiques la mía. Es el pensamiento de muchas personas hoy en día, aún de creyentes. Dios es Dios, pero no me someto a su palabra. Dios es Dios, pero no estoy dispuesto a vivir una vida de santidad. Dios es Dios, pero no estoy dispuesto a vivir una vida de compromiso para con Él y que refleje testimonio para la edificación de los demás. Así que, mis hermanos, tengamos muy en cuenta y tengamos cuidado con ese detalle de tomar solamente conceptos de Dios para aferrarnos a ellos y decir, no, es que Dios es amor, Dios es misericordioso. Y olvidamos el resto de atributos que mencionan la grandeza o el señorío de Dios. Otro grupo que tiene una concepción errada acerca de lo que es Dios, aparte del ateísmo, es el agnosticismo. Este grupo dice, no se puede tener conocimiento. El hombre no puede conocer la verdad. Esta filosofía es más novedosa que el ateísmo y afirma lo siguiente: no se puede conocer a Dios, ni tampoco se puede saber si Él existe. No se puede conocer a Dios, tampoco se puede saber si es que Él existe. Y toda esta teología acerca de Dios del gnosticismo, o el agnosticismo, está basado en el hecho de que es imposible conocer. No se puede conocer, no podemos entender. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de él? Vea el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31.
¿Es verdad que como humanos no podemos conocer? ¿Es difícil para nosotros tener conocimiento acerca de algo? Miren lo que dice la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dice la palabra de Dios allí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Todo ser humano, toda persona tiene esa facultad que Dios le ha concedido para que pueda tener conocimiento, para que pueda tener entendimiento. Si pensamos en el jardín del Edén, Dios puso dos árboles allí: el árbol del bien y del mal, y el árbol que ellos podían comer. ¿Ya? Dios le dijo: miren, ustedes tienen la oportunidad. ¿Está este árbol? No. Y después de este árbol sí pueden comer. El hombre, en su capacidad o en su facultad de experimentar o de conocer, fue que se vio tentado. ¿Ya? Se vio tentado y se dio a lo que le propuso el diablo allí en el Edén, personificado en la serpiente. Ahí le dijo: mire, con que Dios te dijo que no debes de comer de ningún árbol del huerto. Dios no le dijo que no coman de ninguno. Dios le dijo sencillamente: no vas a comer de este árbol. Había uno que no debían de comer, pero la serpiente le dijo: Dios te dice que no comas de ninguno. Y ella dice: no, Dios no dijo. ¿Verdad? Entonces ahí vemos que Dios dio la facultad al hombre para poder experimentar, para poder descubrir, para poder adquirir conocimiento. Y claramente el Señor Jesucristo lo dice aquí acerca de los judíos que se habían convertido o que habían creído en el Señor Jesucristo. Le dice: conocerán la verdad. La verdad os hará libre. Muchos de nosotros antes, cuando no conocíamos a Cristo como nuestro Salvador, vivíamos esclavos de X de situaciones, ¿verdad? Esclavos de las mentiras, esclavos de las envidias, esclavos de la pornografía, esclavos de cualquier otro tipo de pecado como adulterio, fornicación o lo que se hable, esclavos allí. Pero cuando conocimos la verdad, que Dios aborrece el pecado, que Dios a los fornicarios Él condenará, que Dios a aquel que hace injusticia, Dios pagará el precio. ¿Cuál fue la conducta nuestra? ¿Continuamos allí? No. Muchos no, aunque algunos lo sigan haciendo, pero muchos no, porque conocen lo que Dios ha establecido, lo que Dios quiere para nuestras vidas, y seguimos esos parámetros con el fin de honrar a Dios y que nuestra vida sea bendecida, que nuestra vida tenga el beneficio que Dios quiere que tenga. Vea lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis hermanos, a través de estos versículos podemos notar claramente que el hombre puede conocer la verdad, que el hombre puede conocer quién es Dios, que el hombre puede saber qué es Jesucristo y cuál es el propósito de su venida para este mundo. Cuando usted conoce algo,
¿ya? Usted puede decir, sí, en verdad era cierto. Yo le puedo decir, bueno, allá usted se va vía Alcajas, ¿ya? Llega a la colina y en la parte de arriba hay un mirador. Quizás muchos de nosotros o algunos no conocen y tienen la oportunidad de ir a decir, sí, cierto, había sido verdad. Este libro es aquel que te va a dar a conocer quién es Dios. Y si este libro lo dice, es porque Dios ha inspirado a hombres que Él escogió por medio de su Santo Espíritu para dar a escribir o transcribir el pensamiento de Dios para nosotros hoy en día. Así que, querido hermano, no podemos quedar en la concepción del agnosticismo diciendo no podemos conocer a Dios. No podemos tampoco saber si Dios existe, porque su palabra nos dice, conoceremos la verdad y seremos libres. Y no hay otro medio para conocer la verdad que la palabra de Dios. Puede que se la cuente, pero mejor si usted la escudriña. Mejor si usted toma tiempo para leerla, para estudiarla y para meditarla. Otro grupo que tiene su propia concepción acerca de Dios y sus acciones divagan en cuanto a lo que Dios ha establecido es la neortodoxia. Esta es la creencia correcta. Ortodoxia es la creencia que tiene por correcto y verdadero doctrinas de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la neortodoxia, estamos hablando de una nueva teología, de un nuevo pensamiento que cree que Jesucristo es su autoridad. Hasta ahí magnífico, estoy de acuerdo con ello. Hasta ahí magnífico, la palabra de Dios apoya ello. Pero el error de esto es que ellos dicen la Biblia no es la autoridad. La Biblia es falible, la Biblia está llena de errores. Solamente Cristo es nuestra autoridad, pero no creemos en la Biblia. Qué contradicción, ¿verdad? Si el único manual donde usted puede conocer a Dios y puede conocer acerca de Cristo Jesús es este, ¿por qué voy a negar que es palabra de Dios? ¿De dónde voy a sacar la concepción que Dios provea para decir si creo en Cristo, pero no creo en su palabra? Así que mi hermano, tenga cuidado con ello. Tenga cuidado con ello y seamos constantes en el estudio de la palabra de Dios. Estábamos viendo esta mañana los propósitos de la escuela de discipulado. Que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, que nos edifiquemos en la palabra de Dios, que nos fortalezcamos en el conocimiento de Dios y que seamos firmes en cuanto a conocer la verdad. Allí afuera, o donde usted vaya, usted va a tener un montón de enseñanzas. Lo van a bombardear con filosofías y nuevas corrientes que van surgiendo hoy en día. Pero la pregunta es, ¿cómo usted va a presentar defensa ante ello si usted tampoco está seguro de lo que la Biblia dice? ¿Cómo usted va a presentar defensa de su fe, de lo que cree en Cristo Jesús, de lo que cree acerca de Dios y de lo que cree acerca de la eternidad con el Señor, si no conoce la palabra de Dios? Así que, mis hermanos, a través de este estudio y que estamos haciendo la introducción en esta mañana, es desafiar a cada uno de nosotros. Si vamos a saber cómo es Dios, si vamos a llegar a conocer y tener una concepción clara, leal y firme de quién es Dios, es a través de su palabra. Y lo que nosotros aprendamos de Dios tiene que verse reflejado en nuestras vidas. Tiene que verse reflejado en mi manera de actuar, en mi manera de pensar. Por ejemplo, un niño puede ver a su padre como una persona correcta. Y la actitud de ese niño siempre va a ser, soy honesto con papá, siempre le voy a decir la verdad. Pero si el papá es engañador, si su papá falsamente habla, ¿usted cree que el niño también va a decir siempre la verdad? No. El ejemplo lo tiene, lo va a seguir. El dicho dice, de tal palo está la astilla. Y si nosotros conocemos que Dios es verdadero, si nosotros conocemos que Dios es justo,
Si nosotros sabemos que Dios es misericordioso, ¿qué vamos a hacer con todas esas características y atributos de Dios para nuestras vidas? Tienen que verse reflejadas. Tienen que verse en mi manera de vivir, en mi manera de proceder y mi relación con las demás personas. Todo ello. Un tercer postulado que tiene su propia concepción acerca de Dios es el liberalismo. ¿Ya? Su base o su autoridad radica en el hombre mismo. ¿Ya? Es decir, usted como persona, usted puede tener su propia concepción de Dios. Usted puede hacer su propia ensalada de fruta de las concepciones acerca de Dios. Bueno, Dios es bueno, Dios es veraz, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios, cosas así sencillas. Pero nos olvidamos de que un día estaremos delante de Dios, de que un día yo manifestaré mi responsabilidad por mis actos, por mis hechos, por mi conducta y por mis pensamientos ante Dios. Para los liberales, la Biblia es el producto de la razón humana y habla con respecto de Dios y habla del mundo como también de sí mismo. Es decir, el hombre liberalista dice: la Biblia no es la palabra de Dios, sencillamente fue escrita por hombres que habla acerca de un Dios, que habla acerca de este mundo y que habla acerca de sí mismo, pero jamás fue la revelación de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, mire lo que afirma. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Toda la escritura es inspirada por Dios y no sencillamente queda como escritura. Dice que tiene utilidad, dice que tiene beneficios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un resultado, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para algunas cosas, para toda buena obra. Mis hermanos, lo que Dios nos da a conocer aquí en su palabra, dice que es para que usted sea perfecto, con el propósito de que usted esté preparado para toda buena obra. Y eso implica en su familia, eso implica en el trabajo, eso implica en la universidad, eso implica en mis estudios, eso implica en mi relación con mi enamorada. Todo ello tiene que ser bajo lo que Dios ha establecido, de tal manera que sea buena mi conducta, bueno mi actuar, agradable ante los ojos de Dios, obedeciendo el diseño que Él ha establecido para cada uno de nosotros. El liberalismo es la ética producida por la propia mente del hombre, por la cual permite que cada uno formule su propio código de conducta. Es decir, usted tiene la libertad de cómo comportarse. No es necesario la palabra de Dios. Si tú quieres comportarte así, excelente. Si tú crees que eso es bueno, hazlo. Esa es la postura del liberalismo, pero jamás la palabra de Dios. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 28 y 29. Hechos capítulo 17, versículo 28 y versículo 29. La palabra de Dios dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de arte, o a imaginación de hombre. Mi hermano, usted como humano, yo como persona, no tenemos ninguna ni la mínima libertad de tener nuestra propia concepción acerca de Dios. Porque claramente la Biblia dice aquí en el versículo 27 o versículo 28, en Él vivimos, por Él es que estamos vivos,
Por Él es que nos movemos, por Él es que existimos en este lugar. Pero luego dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, siendo pues familia de Dios, siendo pues integrante de esa familia real de Dios, dice, ¿qué no debemos pensar? ¿O a qué no debemos de comparar la grandeza de Dios? La Biblia dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, es decir, que no sea igual, o que se compare, o que sea de las mismas características que se menciona aquí. Que sea semejante ¿a qué? A oro, a plata, a piedra, a escultura de arte o a imaginación de hombre. Es común ver, mis hermanos, personificado o tallado alguna divinidad que el hombre tiene. Es común. Pero hoy en día no solamente ya se lo ve así, entallado, sino que sencillamente yo pienso que Dios es así, por lo tanto actúo de esta manera, actúo de esta forma, procedo de acuerdo a lo que yo creo. Sin embargo, Dios ha establecido quién es Él. Y vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo a través de las Escrituras lo que Dios es y cómo usted y yo, como familia de Él, como hijos de Dios, debemos de conducirnos. La base de autoridad para el creyente evangélico es la que se encuentra dentro del marco de la revelación de Dios. ¿Y cuál es la revelación de Dios? Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Mire mi hermano allí. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Muchas veces nos preguntamos la siguiente interrogante: ¿y qué pasa con aquellos grupos étnicos, ya, que no se les puede o que no han podido conocer o que nadie le ha dicho, ¿sabes qué? Hay un Dios verdadero, hay un Dios creador. ¿Qué pasa con ellos cuando termine, cuando Dios tenga que llamarlo frente a Él y decirle, bueno, vamos a ver tu situación, ¿verdad? Porque sabemos que ellos, a pesar de que están aislados, marginados del avance tecnológico, del conocimiento que hay en diferentes ciudades, ellos saben que hay un creador. Ellos buscan adorar a alguien superior. Ellos tienen la necesidad de un vacío espiritual que alguien lo llene. Y muchas veces es el Dios Sol, la Madre Tierra, el Padre Árbol y cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier otra cosa. Y la palabra de Dios aquí nos presenta que ni aun ellos tienen excusa acerca de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque dice, Dios se ha hecho visible a través de ¿qué? De la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuando comienzo a observar, usted observó el día martes, comenzó la luna a salir bien clarita, bien elegante, ¿verdad? Hermosa estaba la luna. ¿Usted cree que esa luna que se va levantando y va llegando al centro de de la atmósfera que tenemos es porque hay fuerzas místicas que están promoviendo ello? Porque Dios está dirigiendo todo ello. El gobierno de este mundo o el sistema o todo lo que Dios ha creado, ¿por qué se ve tan perfecto? Te vaya hacia el Chimborazo y vea ahí cómo se ve de hermoso eso, ¿verdad? ¿Cómo se ve de hermoso ello? No es que del por sí o de la nada o del cataclismo surgió esas situaciones. No, Dios estuvo guiando ahí. Por eso la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de su creación, a través de lo que Él ha hecho. Mírele a su vecino. Mírele a su vecino.
Creados, dice la palabra de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Aunque algunos tengamos a veces la nariz media chueca, ¿verdad? Pero creados a imagen y semejanza de Dios. Yo al mirar a cada uno de ustedes puedo decir, Dios en verdad es extremadamente sabio, extremadamente poderoso. Dios en verdad hizo a este hombre perfecto, a esta mujer perfecta. Dios la diseñó de acuerdo a su sabiduría. Ninguno de nosotros, todos por lo menos estamos con los 2 pies, ¿verdad? De que nacemos, ¿verdad? Y Dios es aquel que desde el vientre de nuestra madre nos va formando. Salmo 139 dice ello: desde el vientre de nuestra madre Dios nos fue diseñando sin faltar nada de lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es el fundamento para la vida de todo creyente, y cada uno de nosotros debemos someternos a reconocer que Dios se hace visible por medio de su creación, como también a través de muchos hechos especiales que Él ha hecho en la historia. Por ejemplo, el cruce del pueblo de Israel en el Mar Rojo. Aunque muchos digan, no, es que lo que pasó en ese momento fue que cayó un árbol gigante en la parte de adelante y se cortó el río y entonces pudieron cruzar en seco. Cuando la palabra de Dios dice que Dios ordenó a Moisés hacer y se abrió, y el pueblo pasó. El hecho de que el pueblo de Israel haya caminado por el desierto bajo una nube y por la noche guiado por una columna de fuego manifiesta la grandeza de Dios. No es que fue algo fortuito, no es que fue algo al azar, sino que Dios estuvo dándose a conocer ahí en su pueblo. Y hoy en día, ¿ya? Nadie puede negar que Jesucristo vino a este mundo y que Él es la clara manifestación del Dios invisible. Ve Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Miren lo que dice la Biblia acerca de la manifestación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo en este mundo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, dice, se dio a conocer, se manifestó en la persona de Jesucristo. Versículo 3 dice: el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, siendo la muestra de la gloriosa presencia de Dios con la humanidad. Por eso Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Jesucristo nació, ¿verdad?, dijeron: Emmanuel, Dios con nosotros. Él está entre nosotros. Y dice el versículo: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él era Dios. Dios, como también Él era hombre. Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y podemos decir: ¿por qué Dios no pecó? ¿Por qué el Señor Jesucristo no pecó? Porque Él era Dios. ¿Ya? ¿Por qué tuvo hambre? Porque era hombre. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos ser constantes en el estudio de la palabra de Dios. Podemos conocer a Dios, y es un privilegio que usted y yo ya le hayamos conocido a través de Cristo Jesús, porque Él se manifestó. Él vino a este mundo, llevó tu culpa, llevó mi culpa, perdonó mi pecado, me limpió con su sangre preciosa, y ahora pertenezco a su familia. ¿Ya? Otra razón por la que cada uno de nosotros debemos escudriñar las Escrituras para tener un claro conocimiento de Dios es porque vivimos en un tiempo donde a las cosas buenas se les llama malas y a las cosas malas se les llama buenas. Vea lo que dice la palabra de Dios.
Isaías capítulo 5, versículo 18 al 20. Isaías, vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 18 al 23. Isaías 5, 18 al 23. Dice así la palabra de Dios: hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan el derecho. Centrémonos en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. ¿Ha escuchado usted aquella pregunta que dicen: ¿y qué tanto tiempo haces tú? ¿O por qué tanto tiempo te pasas tú en la iglesia? ¿Verdad? Ya como que lo toman el hecho de que su familiar o los creyentes no tenemos nada que hacer y bueno, dedicamos este tiempo para venir a perderlo a este lugar. Pero sin embargo la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 6, vea lo que dice allí. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué es que pasamos tiempo aquí? ¿Por qué es que necesitamos permanecer unidos como hermanos? Porque la palabra de Dios es que dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo su obra en nuestras vidas, y no es así instantánea, no es momentánea. Dice: ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Jesucristo venga a llevar a su iglesia, Dios estará puliendo, Dios estará trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Así que mi hermano, tenga cuidado con pensamientos o con concepciones que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay otro pensamiento acerca de ello que dice: ¿pero qué tiene de malo acerca de esto? A mí me parece bien, a mí me hace sentir bien, ¿verdad? Llevando la concepción o llevando el pensamiento a decir: bueno, puede que Dios diga que es malo, pero a mí me beneficia. Puede que la música mundana a mí, para usted sea mala, pero para mí como que me anima, a mí me levanta el ánimo, me hace sentir chévere, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre ello? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas. Ya, todas las cosas me son lícitas. Si usted quiere irse de baile, váyase. Ya, si usted quiere irse de parranda, váyase. Si usted quiere darse una vida de inmoralidad, désela. Pero continúe leyendo lo que dice el versículo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mi hermano, usted como hijo de Dios ya no le conviene, ya no le es lícito, ya no es provechoso para su vida. Vea lo que dice 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mi hermano, tenga cuidado con ello. Vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad donde ya todo es relativo, ya, donde no hay nada de absoluto. Tenga cuidado con ello. Versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
En todo lo que este mundo ofrece, usted puede participar si así le pega la gana, ¿ya? Pero recuerden, nada de ello va a edificar su vida espiritual. Nada de ello le va a acercar más a Dios. Nada de ello va a demostrar de que usted teme a Dios. El perjudicado no es Dios. Dios siempre va a ser Dios. Dios siempre va a ser santo. El perjudicado soy yo. El dañado soy yo. El que voy a quedar derrotado y destruido soy yo. Si Dios en su palabra nos da el diseño o cómo proseguir en este mundo, es porque quiere lo mejor para nosotros. No es porque quiere perjudicarnos. No es porque quiere sencillamente que nosotros estemos metidos ahí, sino porque quiere lo mejor para nosotros. Recuerde que Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Y estaba incluido el hombre ahí. Estaba incluida su creación ahí. Bueno en gran manera. Perfecto, sin pecado. Dios así quiere que usted y yo caminemos en perfección, en santidad, en temor a Dios, en obediencia a su palabra, de acuerdo a su diseño para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a ponerse en pie y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Quiero invitarle, mi hermano, que incline su rostro. Mientras inclina su rostro, medite en esta pregunta. ¿Es honrado Dios con tu manera de vivir? ¿Es honrado Dios con tu manera de vivir? Amado Padre Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es nuestra guía, Señor, para nuestra vida, para nuestra conducta, para nuestros pensamientos, para